que ya se te nublaron. Eso es mentira. No ¿Quién estoy está llorando, hablando? ¿Quién está hablando de eso? Carlos Salazar, Dios te bendiga. Carlos Salazar está Carlos, hablando. Dios te bendiga, Carlos Salazar. Carlos tu Salazar, hermanito. Carlos Salazar, no hables esas cosas que él Soy tu sabe que son hermanito, mentiras. soy tu hermanito. Respóndeme como Ya. tu hermano. Ya, Soy tu te hermano y respondo soy todo lo que mayor tú que quieras. tú. Ya. Vas Dale. a mostrar un poco de respeto hacia también tus hermanos. Sí, pero tiene que venir el respeto de allá para acá también, lo mismo. Claro, pero no puedes decir que no somos cristianos, hermano. No son cristianos. Ah, no, Mira, entonces demuéstralo. Mira, Demuéstralo. no. A ver, Te voy a- espérate, te sí, te lo voy a pregunto. demostrar, No, te lo espérate, voy a te demostrar. pregunto. Te pregunto. Sí. No, te pregunto. Yo te pregunto a ti. ¿A quiénes fueron los primeros que se le llamaron cristianos? A los de ¿A quiénes fueron Asia, los, a unos quiénes fueron los que asiáticos se le de llamaron Asia, cristianos? en Gringolandia. Escucha, has dicho que se les llamaron cristianos. No es que Claro. Cristo Jesús ¿Por qué se les los llamó eligió. cristiano? Pero ¿por qué se les llamó cristiano? ¿Por qué se les llamó cristiano? Porque ellos ¿Por qué mismos, razón se le llamó cristiano? escucha, porque en sí mismo todo mundo se dice cristiano, ¿sí? Se ¿Por dicen qué se le llamó cristiano? pero no lo son. O sea, los elegidos. Pero ¿por qué se le llamó cristiano? Contesta la pregunta. ¿Por qué se le llamó cristiano? ¿Por qué se le llamó cristiano? Pero es ¿vas la a escuchar pregunta. o no vas a escuchar? Por ser seguidores de Cristo, nada más. Ahí te va. Ya. Seguidor de Cristo O sea, no cada es ser cristiano cristiano. es seguidor de Cristo. Punto final. Tú puedes seguir Todo el que sigue a Cristo es cristiano. Punto y final. esos no son cristianos. No. Lo siguen, Punto final. siguen por Todo, el dinero. Si el por criterio de las poner, personas de pero Antioquía no para llamar a los seguidores de Cristo cristianos, pues ser seguidor de Cristo, entonces todo el que sea seguidor de Cristo es cristiano. Y fuera. Dijo, Ya. ustedes no me Sí, pero escogieron a mí, decirlo no yo basta. los elegí Decirlo a no basta. ustedes. Decirlo no ¿Quiénes basta. fueron los que lo llamaron cristiano? ¿Quiénes fueron los que le llamaron cristiano? No me vengan con maromas y con inventos. ¿Quiénes fueron los que lo llamaron cristianos en Antioquía? A los hermanos, a los discípulos. Yo puedo ser musulmán, yo puedo ser sionista, yo puedo ser lo que tú quieras y yo me puedo decir que yo soy cristiano, pero no lo soy, porque yo no soy el que decide si soy cristiano o no. El que decide si es cristiano o no. Carlos, es tú mismo lo acabaste de decir en tu boca. Jesús. Se le llamó cristiano por ser seguidor de Cristo. Para ser seguidor de Cristo, ya fuera. Llamarse cristiano es ser seguidor de Cristo. Fuera. Se acabó. No hay más cuento. Ser seguidor de Cristo no es ser cristiano. No es decir. Pero es que eso lo dijiste tú. Pero es que eso lo dijiste tú. Ani, tú estás grabando esta conversación. Tú lo dices. Eso lo dijiste tú. Estoy grabando. Mira cuántos testigos hay aquí. Gerardo, yo Gerardo lo dije. Yo Gerardo señor, lo dije. está grabado. La gente que vea esto lo va a decir. A los cristianos, en Antioquía, a los discípulos se les llamó cristianos por ser discípulos de Cristo. Eso lo dijiste tú. Sí. No por decir que lo lo son. dijiste tú. Ustedes dicen que lo son. Lo dijiste tú. Pero es que lo dijiste tú. ¿Cómo iniciaron los discípulos ser cristiano de es ser discípulo de Cristo Jesús. Ahora, yo no sé qué van a hacer porque nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros aprendemos de Cristo. Tú mismo te estás lo que te gusta lo aceptas y lo que no. Para ser discípulo de Cristo, ¿cómo se iniciaron los discípulos de Cristo? Cristo Jesús los fue y los buscó porque, fíjate esto. Por lo general, el discípulo busca al maestro. Y eso es lo que tú estás hablando. Ustedes buscan al maestro. Y en este caso es Jesús que busca a los apóstoles. Busca a sus discípulos para hacer los apóstoles. ¿Sí? Los busca y los encuentra y dice, sígueme. Jesús no te dijo a ti, sígueme, hijo mío. Tú lo quieres seguir. O sea, como tú buscas un maestro. Y no buscas ni a Jesús, tú buscas la Sagrada Escritura para que te diga desde el Antiguo Testamento lo que te dice el Nuevo Testamento. Nosotros vamos al Evangelio de Cristo Jesús para que nos explique el Antiguo Testamento, porque es
el evangelio, el que tiene el verdadero significado, hijo mío. Gracias. Se fue. Bueno, pero acá apareció Vanier. Acá apareció. Y la verdad que es bastante agradable verlos. Siempre es muy bonito ver a tus papis aquí. Que Dios me los bendiga. Los queremos mucho y ya son parte de la familia. Estábamos hablando del padre Pistola, porque yo dije no lo conocía y busqué un video y ahí lo conocí. Aquí estoy de nuevo. Se me cayó el internet. ¿Me escuchan? Sí, adelante, te escucho clarísimo. Gracias a Dios. Estoy acá con ustedes, Ani. Hace rato que no podía conectarme a internet. Ya Yo saben te cómo son estaba las cosas llamando. aquí. Adelante. Adelante. Vanier Alejandro pertenece a las Asambleas de Dios y nunca ha negado. Es trinitario, claro, evangélico trinitario. Freddy lo mismo. Confieso el credo. Adelante. Confieso los tres credos. Confieso los tres credos. Sí, adelante. La pregunta es para Carlos Salazar. en el siglo segundo, ¿cómo de tantas y de tantas congregaciones, cómo se identificaba una congregación cristiana? De tantas y de tantas, porque estaban los gnósticos, estaba Marción, habían varias congregaciones. En una ciudad puede haber varias congregaciones, estaban los gnósticos, estaba Marción, estaban varios reunidos. Ahora la pregunta para Carlos es, ¿cómo se identificaba que la congregación o que la persona en el siglo segundo, cuando empiezan a florecer las herejías, cómo se identificaba a la persona o a la congregación como parte de la iglesia de Cristo? Esa es la pregunta para Carlos. Por medio de los concilios, o sea, los que seguían al Papa. Los concilios que seguían al Papa. Carlos, tú no sabes que en el siglo segundo, no entiendes. En el siglo segundo no hay concilio. Por medio del concilio. O sea, los en el siglo segundo no hay concilio, Carlos. En el siglo segundo no hay concilio ecuménico. Sí hubo, desde el primer siglo. A ver, dime un concilio del siglo segundo. Del primero te lo digo. No, te estoy preguntando del siglo segundo. Estoy hablando del siglo segundo desde que comencé. De Jerusalén. Cuando comienza el primer concilio, la parte católica se refiere a Vanier. Claro. Te estoy hablando del siglo segundo. El siglo segundo, yo le estoy preguntando por el siglo segundo hace una hora. ¿Cómo sabían? Me dice que los concilios, no existían concilios. ¿Cómo sabía que una congregación era ortodoxa, era verdaderamente cristiana en medio de tantos gnosticismos? ¿Cómo sabía? Me dice que los concilios no existía concilio ecuménico. No existía concilio ecuménico en el siglo segundo. Todo el control del Papa, ¿sí? El Papa. ¿Tú sabías que en el siglo segundo no había Papa? Sí había Papa. Que en el siglo segundo la Iglesia de Roma. ¿Tú sabías, Carlos, que en el siglo segundo la Iglesia de Roma no era dirigida por un solo hombre? Carlos. Sí había, era un solo hombre. No estaba dirigida por un solo hombre. ¿Sabes quién lo dice? Sí. ¿Sabes quién lo dice? No estaba dirigida por un solo hombre. Hay un consenso académico que la Iglesia de Roma, la sede de Roma, estaba dirigida por un conjunto de presbíteros que dirigían colegiadamente la Iglesia de Roma, y ninguno tenía autoridad más que uno o más que otro. Hay un consenso académico tremendo, incluso entre historiadores católicos. Es que tú ni siquiera entiendes lo que estás hablando, porque los obispos... No, yo sí entiendo. Te puedo citar la Iglesia Católica, el libro de la Iglesia Católica de Kant Kunz. Te puedo citar el libro de la Iglesia Católica de Hans Kunz. Te puedo citar la historia de los papas de Juan María Loboa Gallego. Porque no conoces lo que contiene ser obispo, ¿sí? O sea, obispo en sí, o sea, todo mundo
todos los obispos en la diócesis que ellos tienen, escúchame esto, tienen el poder sobre su diócesis. Ellos deciden. Pero también ellos son dirigidos por el Papa. En el siglo II no había diócesis. Ahora tiene que ver. Carlos, en el siglo II no había diócesis. Habían iglesias en las ciudades y esa iglesia en la ciudad de Roma era dirigida colegiadamente por un grupo de presbíteros. Lo dice Raymond Brown, lo dice Hans Kunz, lo dice Raymond Brown, lo dice Hans Kunz, lo dice Justo González, lo dice Juan María Loboa Gallego en su libro Historia de los Papas. Ah, bueno. Si a ti te parece feo, la belleza es subjetiva. Pero no estamos hablando de los nombres bonitos o los nombres feos. Estamos hablando de la iglesia. No se puede probar un episcopado monárquico en Roma hasta el Papa Aniceto. Así que eso de que eso se te cae, de que todos estaban bajo la autoridad del Papa. Entonces tendría que decir que están bajo la autoridad de los papas. Porque no era un solo dirigente en la iglesia de Roma. Habían varios dirigentes. ¿Sabes lo que es el símbolo de la fe, Carlos? Mira, escucha, es que tú estás tratando de adoctrinarme. Eso no es, eso no se trata no, te estoy dando historia, te estoy dando historia. Erudito católico Raymond Brown, erudito católico Hans Kunz, erudito católico Hans Kunz. Historiador católico Juan María Loboa Gallego. Realizó la iglesia modernista, pero realmente no estamos hablando de la iglesia modernista, estamos hablando del episcopado monárquico. Carlos, te hice la pregunta. Entre tantas y tantos grupos gnósticos que habían en cada ciudad, ¿cómo se identificaba una iglesia cristiana? Es la pregunta. ¿Cómo tú identificabas a un cristiano? ¿Te topabas a un cristiano? ¿Y cómo tú lo identificabas de tantos grupos gnósticos? ¿Lo sabes o no lo sabes? No se dice gnósticos. Gnósticos era una corriente que estaba fuera del cristianismo. Sí. Gnósticos. Eran gnósticos. Los marcionistas, los valentinianos. A ver, te pregunto, ¿sabes lo que es el símbolo de la fe? Era el pez. ¿Sabes lo que es el símbolo de la fe? La cruz, el pez, todo eso, el alfa y el omega, todo eso. Responde, hombre. Cualquier católico sabe lo que es el símbolo de la fe, Carlos. No hay católicos que no sepan eso. ¿Cómo? No hay católicos que no sepan eso. Estás hablando diciendo que... ¿Cómo? El credo, hombre. Credo. Carlos, el símbolo de la fe, ¿cuál es? Es el credo, te dije. Carlos. Es el credo, hombre, ya te dije. ¿Ya te respondió? ¿Qué no escuchas? Estás sordo. Es el credo, te dije. Tienes problemas con tu internet porque ya lo dijo. Alejandro te respondió que o sea que es el credo. Eso te respondió. Sí, pero no le falla el internet o la cabeza, no sé. Quizá a mí me escuchó. Pues sí, porque lo tradujiste al español argentino, por eso. Alejandro, ¿estás escuchando? Daniel. Si es el idioma del padre Pistolas, no lo conoce. Una familia sobrevivió en su sótano luego de que creo que se quedó sin internet. Se le fue. Sí, se le fue. Fue captado cuando tocaba tierra. Viviana Ávila está en Chicago. Bueno, el tema era el padre Pistola, pero bueno, ahí llegó. Ahora sí ya entré. Carlos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan con claridad? Sí, te escuchamos clarísimo. Perfecto. Ya. Carlos ya respondió. Carlos ya respondió cuál es el símbolo de los apóstoles. Sí. El símbolo del cristianismo, el símbolo de los apóstoles. Ya te dijo, te lo explicó bien.
No, es que no te escuché, el internet estaba malo. Por eso Sí, te se pregunto empezó. de nuevo. ¿Cuál es el símbolo de los apóstoles? El credo, hombre, ya te lo dijimos ¿Cuál? como 30, 40 veces. El credo. ¿Tú El sabes lo que es credo. un símbolo? ¿Tú sabes qué significa? Claro, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo. El de los apóstoles no me lo sé, me sé el credo niceno-constantinopolitano y algo del Atanasio. Escúchame, Carlos, ¿sabe lo que es un símbolo? Sí, pero el ¿Qué credo, significa la palabra símbolo? símbolo Carlos, como la cruz, como cualquier cosa, o sea, creer en el símbolo de los no, apóstoles. señor, eso no es el símbolo. Ese no es el significado de la palabra símbolo en este contexto. El símbolo ¿Te explico lo que es quiere decir la palabra símbolo? la imagen de Cristo. Símbolo, signo, No, es signo. no. Te explico lo que es la palabra signo de los No, o apóstoles sea, en que este sentido. no sabe. Mira, Deja que explique a ver qué. mira. Cuando dos generales se iban a El separar, protestante dice esto. ¿me escuchas? Dale, ¿Me escuchas? dale. Cuando dos generales se iban a separar, tomaban una jarra y la partían y cada uno se llevaba un pedazo. Cualquiera, se separaban e iban a distintos lugares. Entonces, cada vez que un general quería mandarle un mensaje al otro, ¿saben lo que hacía para identificarse como ese general? Le enviaba el pedazo de tinaja partido a la mitad para que cuando llegara el mensajero lo uniera con el otro pedazo del otro general y supiera que era verdaderamente ese general. Para identificar un cristiano en el siglo II, ¿sabe lo que se hacía? Toda persona, todo cristiano que confesaba el credo de los apóstoles era considerado cristiano y parte de la iglesia. Ahora, toda persona que negaba el credo de los apóstoles, negaba a Jesucristo, negaba la resurrección de los muertos, negaba el cuerpo, esa persona era un hereje. ¿Cómo saber si una persona era cristiana en el siglo II? Mediante el credo de los apóstoles. Si aceptas el credo de los apóstoles, eres cristiano. Si no aceptas el credo de los apóstoles, eres un gnóstico. ¿Entendiste también la explicación, Carlos? Sí, pues es parte del mismo catecismo original que de los apóstoles. ¿Sí? Te pregunto, vamos a aplicar entonces la misma lógica ahora al siglo XXI. ¿Cuáles de las iglesias no confiesan el credo de los apóstoles? Adelante. Para nosotros estaban en peligro. ¿Cuáles de las iglesias protestantes no confiesan el credo de los apóstoles? ¿Cuál denominación protestante no confiesa el credo de los apóstoles? Adelante. Ninguna. Yo ya tenía una moción lista. Todas. ¿Cuáles todas? Ninguna. ¿Cuáles no? Ninguna. Todas. ¿Estás seguro? Ninguna. Te lo voy a decir. ¿Estás seguro? Por qué. Es que no es lo que se dice, es lo que se hace, hijo mío. Es lo que se hace. Mira, tú puedes confesar, tú puedes decir, la religión luterana. Yo soy católico. Mira, la religión luterana, la iglesia luterana confiesa el credo de los apóstoles. La iglesia luterana confiesa el credo de los apóstoles y canta el credo de los apóstoles. La iglesia calvinista, mira, te voy a decir más bien las iglesias que no confiesan el credo. Las iglesias que no confiesan el credo son los testigos de Jehová, no son cristianos. Mormones. Los mormones no son cristianos. Esta iglesia, ¿cómo que se llama? La Luz del Mundo, no son cristianos. Los unicitarios no son cristianos. Quería hablarte de otro tema. Incluso los bautistas estudian el credo de los apóstoles. Yo canto el credo de los apóstoles cada vez que me tiro a orar, cada vez que me arrodillo a orar, yo recito el credo de los apóstoles. Así que yo creo en el credo de los apóstoles, confieso el credo de los apóstoles, y si seguimos el estándar del siglo II para sacar
lo que es ortodoxo y lo que no. Nosotros somos ortodoxos, nosotros somos sana doctrina, nosotros pertenecemos a la Iglesia de Cristo porque confesamos el credo de los apóstoles, y no solo el credo de los apóstoles, sino el credo niceno-constantinopolitano, también el credo de Atanasio. Así que en el siglo primero sí me hacía cristiano confesar el credo. Pero insisto, si yo voy al siglo primero, siendo yo protestante, yo voy al siglo primero, siglo segundo, y yo confieso el credo de los apóstoles, y aunque yo sea protestante, que no hay ningún problema, pero ustedes ponen el problema, aunque yo sea protestante, yo soy considerado parte de la Iglesia de Cristo si yo confieso el credo de los apóstoles, porque ahí ni existían los dogmas esos que ustedes que ustedes añadieron, ahí no existían esos 44, por ahí, anda por ahí, los dogmas que ustedes añadieron infalibles que debe de querer, no existían, solamente existían las escrituras y el credo, no existía. Así que esa idea de que yo tengo que creer que el Papa es infalible para salvarme, no existía la doctrina de la infalibilidad papal, no existía la asunción de la Virgen María, no existía nada infalible. No existía nada infalible porque nada había sido declarado infalible salvo las escrituras. Tu baño puede parecer una puerta giratoria. Pero ahí es donde ustedes pierden, porque, o sea, el credo da gracias, y esas gracias es para entender y para fructificar, ¿sí? La iglesia. ¿Gracias qué? Y la iglesia fructifica por medio de la gracia. Y es en eso exclusivamente que viene ¿Y en qué a parte del fructificar. credo dice que gracia? Pero ¿a qué te refieres? En los santos. ¿Pero a qué te refieres? O sea, los santos crecen, la ¿pero a qué te humanidad refieres? crece, la santidad crece. O sea, ¿A qué te refieres? A la iglesia. ¿Pero a qué te refieres? A la iglesia. ¿En qué parte? ¿Creer que la iglesia es universal? Claro que sí. ¿Creer que la iglesia es apostólica? Claro que sí. Lo creemos, pero no te estoy diciendo de que todas las iglesias protestantes confiesan el credo de los apóstoles. Fueron 12, hijo mío. Para en el credo claro, hombre, claro, por eso es apostólica la iglesia. Por eso es apostólica la iglesia, porque radica, cállate, permiso. Por eso es apostólica la iglesia. Por eso se dice que la iglesia es apostólica, porque está fundada sobre el fundamento de todos los apóstoles, no sobre el fundamento de un solo apóstol como lo hacía Marción. No sabes nada. No sabes nada, estás adoctrinado, no sabes nada. Cuando Pedro habla, da su primer sermón, él consigue 3,000 almas, ¿sí? 3,000 se bautizan. O sea, ya se ha multiplicado en una forma enorme. O sea, lo que Cristo Jesús une nomás son 12 apóstoles, no es más, hijo mío. Ya para cuando Cristo Jesús pero si yo creo eso, ya son 120. Carlos, y luego se multiplican. Pero es que yo creo eso, Carlos, yo creo eso. Yo sé que tú lo crees, pero creerlo no quiere decir. Yo creo que mira, dame un 10, mira, dame un minuto, dame un minuto. Yo creo que la iglesia es apostólica. Escucha. Carlos, yo creo que la iglesia es apostólica porque está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Tú crees que el Papa yo creo que hay 12 apóstoles y el fundamento. No lo creo. ¿Sabes por qué? Porque en el siglo segundo, Ana María, acá estoy. Tienes que aceptar el credo de los apóstoles. Mira, vamos a hacer una cosa, 2 minutos para Carlos y 2 minutos para mí, ¿entendido? A ver, tomo el hasta tiempo, que Dios me permite estar acá. Empezá, Alejandro, 2 minutos, luego 2 minutos, Carlos. Oye, pero ¿por qué empiezas con él? ¿Por qué no empiezo yo? Bueno, dale, Carlos, empezá. Sí, 2 minutos, vamos. Adelante, Carlos Salazar, 2 minutos. Micrófono apagado, los demás. Adelante. Escucha. Fíjate qué hermoso esto. La iglesia en sí es como un río de agua viva, ¿sí? Y ese río de agua viva viene por medio de Cristo Jesús y los santos, y los santos de la iglesia, de su iglesia. Ese río de agua viva es como una empresa bancaria, ¿sí? Que va a la Reserva Federal de los Estados Unidos y luego va a Inglaterra, ¿sí? O sea, al Banco Central, Banco Mundial.
así va al Vaticano. O sea, porque el Vaticano es donde está el oro, o sea, la reserva de la Reserva Federal que va desde todo el mundo hacia, hacia el Vaticano, ¿sí? Entonces, el Vaticano es el representante de Cristo Jesús. Todos esos dineros que en el mundo van para los diezmos o lo que sea al sionismo, de la masonería, de los protestantes, todos van hacia las reservas federales y hacia el Banco Mundial. Así mismo son los santos, así mismo es la iglesia. Toda la iglesia en sí, de todo el mundo, lleva toda la gracia de todo el mundo, de toda la gente, va directamente hacia el Vaticano, hacia el Papa, que es el representante de Cristo, ¿sí? Y de esa manera, o sea, nosotros, el Papa viene siendo el que tiene todo el poder en cuanto a tiempo y espacio. Cristo Jesús desde la eternidad es el oro, es la gracia, es lo que viene del Dios creador que todo lo da, ¿sí? Por eso Cristo Jesús es representado como el sol viviente, la luz del mundo, todo eso, ¿sí? Tiempo, Porque tiempo, tiempo, adelante, tiempo. adelante, adelante. Adelante 2 minutos, Alejandro, vamos. Horas, 11 minutos y algunos segundos para hacerlo. El reembolso Tiene el micrófono apagado, Alejandro. Ahora sí, Adelante. empieza a contar. Ya estoy acá. Él dice que la iglesia es apostólica y yo lo creo, todos los protestantes lo creemos. Dice la Biblia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, todos los apóstoles. Por eso es que la iglesia es apostólica y todos los protestantes lo creemos, porque está edificada sobre el fundamento de los 12 apóstoles, más Santiago, más Pablo. No está edificado solamente como lo hacía Marción, como lo hacían los gnósticos, que solamente enfocaban solamente enfocaban su doctrina en un solo apóstol, le ignoraban todos los demás escritos. Y ahí es donde surgió, por eso surgió la palabra apostólica. La palabra apostólica, la característica de la iglesia apostólica surgió para enfrentar a Marción, que decía que estaba edificado solamente sobre los escritos de Pablo. Y la palabra apostólica en el credo denota de que la verdadera iglesia, no los herejes marcionitas, eran edificados sobre la doctrina de los 12 apóstoles, no de un solo apóstol, de los 12 apóstoles. Y eso nosotros lo creemos como protestantes. Todos los protestantes creen en la doctrina de los 12 apóstoles, por eso todos tienen el Nuevo Testamento, por eso todos tienen las epístolas paulinas, por eso todos tienen a Pedro, todos tienen las epístolas de Santiago, todos tienen las epístolas de Juan, todos tenemos el fundamento de los apóstoles. Ahora dice que el Papa es representante de Cristo y que el obispo de Roma siempre ha sido representante de Cristo, pero en el siglo II el Vaticano es representante de Cristo, Roma es representante de Cristo. En el siglo II no existía un solo obispo en Roma. No existía un solo obispo en Roma, no existía. Según Hans Kunz, erudito católico, según el historiador católico Juan María Loboa Gallego, según Raymond Brown, según Justo González, todos católicos, menos Justo González, en Roma no existía un episcopado monárquico, o sea, no existía un solo obispo en Roma, sino existían varios obispos que compartían autoridad sobre Roma, sobre una única ciudad, Roma. Lo dicen los eruditos católicos, todos los eruditos católicos lo dicen. Así que si el Papa y sus antecesores y sucesores son, digamos que sucesores del apóstol Pedro y son representantes de Cristo, entonces tendría que decir que en el siglo II todos los líderes, la cantidad de líderes que había en la iglesia de Roma eran representantes de Cristo, que no era un solo hombre que representaba a Cristo, aunque y sí varios hombres. Esto cambió con el invento de la sucesión apostólica, que se quiso centrar la autoridad en un solo hombre. De hecho, una de las últimas iglesias que cambió a un estilo monárquico fuera de Roma. Cuando Policarpo escribió su carta, la mayoría de todas las iglesias tenían obispo monárquico. Roma no tenía obispo monárquico, según Hans Kunz y según... Ya. Tiempo. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos. Bueno, micrófono.
El micrófono está apagado, Carlos. Carlos, responde. Ahí está. Sí, Adelante, 2 minutos, adelante. bueno, vamos a seguir con lo mismo, ¿verdad? Porque si vemos lo que son, cuando se separan, o sea, la ortodoxia de la iglesia, todas esas otras cosas que suceden y que son supuestamente son movimientos que son parte de la iglesia, pero no están aceptados en su totalidad, ¿sí? Entonces, esas partes se puede decir, se puede entender de que tiene que haber santidad y gracia para poder, no simple sencillamente que sean parte de la iglesia o que crean que por el credo, etcétera, sino que tiene que haber una conexión, ¿sí? Y esa conexión, como te digo, todo el agua va hacia un solo rumbo, hacia un solo lugar, porque Cristo Jesús, o sea, es el que es el dueño de la gracia, es el dueño por medio de su misericordia y todo lo que el que recibe todo y es por medio de los apóstoles, así como tú dijiste, pero en sí no puede haber separación, no puede haber división cuando tú mismo no aceptas, o sea, de que la iglesia en sí sea la cabeza, o sea, por medio del Papa, el que exista en su tiempo y todo, o sea, no puedes tú aceptar o decir que la iglesia no es, o sea, que la iglesia tiene que ser auténtica si es, si es la iglesia católica, porque es la que tiene la mayor parte de adeptos en todo el mundo, ¿sí? O sea, y todas las demás, como los ortodoxos y todo, son minorías en todas partes y son del este, por lo general son del este. O son hay algunas iglesias acá en Estados Unidos o en otras partes de algún lugar en Sudamérica, lo tengo que haya ortodoxia. O sea, o haya, son iglesias que son pertenecientes al este, o lo que tú quieras, pero no pertenecen en realidad a la iglesia católica, ¿sí? La iglesia católica está unida en todos en todos los continentes, ¿sí? Entonces tú no puedes agregar otro que no sean parte del, del de la iglesia del pontífice, o sea, y que el pontífice sea el que rija, o sea, como dirigió Pedro en su tiempo, ¿sí? Pablo solamente fue un apóstol Carlos, que tiempo, Carlos. unió. Tiempo, Carlos. Adelante. Adelante, Estoy aquí. Daniel, 2 minutos, vamos. Estoy aquí. Cito del libro Historia de los Papas del historiador Juan María Loboa Gallego. No sé, página, no sé la página 41. Nos encontramos a mediados del siglo II. Desde el punto de vista organizativo, el cristianismo estaba compuesto por un conjunto de comunidades más estructuradas jerárquicamente en torno a un obispo con capacidad de gobierno y dirección. Todas eran conscientes de formar parte de la Iglesia Católica. Cuerpo obispo. Esta convicción no comportaba ningún caso de dependencia o subordinación unos con otros. Es verdad que en algunas sedes como Roma, Antioquía o Alejandría gozaban de más prestigio y más historia, pero la autoridad le daba atribuciones a los obispos para aquí vemos el historiador católico Juan María Loboa Gallego demuestra de que en el siglo II no existía un papa que gobernaba toda la iglesia. No existía eso. Existían varias comunidades en varias ciudades, cada una era independiente, una del cuerpo de Cristo, pero ninguna se metía en los asuntos de la otra, ni de la otra, y no había una sede por encima de todas las sedes como lo del catolicismo romano. Esto de las sedes vino
con la pentarquia, y esto de una sola sede, gobernando la iglesia, vino en el cisma de 1054, y la estructura que tienen hoy de una sola persona ya la tuvieron después del cisma de 1054. Ahora, divisiones. Él cita que las divisiones y una cosa aquí incoherente que no entendí muy bien, pero déjame dejarle claro que desde el principio siempre ha existido divisiones en la iglesia, con o sin magisterio. Tenemos al obispo, tenemos la contradicción de Pablo, tenemos de Pablo y Pedro, tenemos en Corinto, algunos siguiendo a Pedro, otros siguiendo a Pablo, otros siguiendo a Apolo. Tenemos las contradicciones entre los mismos padres de la iglesia que no se ponen de doctrina, excepto el credo, porque algunos interpretaban de forma alegórica provenientes de la escuela de interpretación de Alejandría, otros interpretaban de forma histórica provenientes de Antioquía. Tenemos los grandes cismas, el cisma donatista, tenemos el cisma cisma donatista, tenemos el cisma de... Tiempo, Alejandro. Sí. Carlos Salazar, el micrófono. ¿Listo? Sí. Adelante, Sí, mira, 2 es minutos. lógico. Adelante. Gracias. Mira, es lógico lo que él dice, sí, es lógico. Yo no estoy en desacuerdo, porque, pero eso no quiere decir que el Papa, o sea, no había Papa y que no había dirección dentro de la iglesia, ¿sí? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, las distancias. No había una forma de comunicación, ¿sí? No era fácil la comunicación. Entonces duraban meses y probablemente hasta años entre sí para comunicarse o hablarse. Pero es algo que los unía, por eso tenían el Evangelio. O sea, Cristo Jesús dijo, la comunicación que él le dijo, llevad mi Evangelio. O sea, no se refería a otra cosa más que así. Ahora, los apóstoles entendieron plenamente a los lugares, a las iglesias que ellos mismos formaron y que en los cuales se repartieron en el mundo, ¿verdad? En los cuales mismo Pablo fue uno de esos mismos apóstoles, pero, o sea, ni Pablo tenía que, por eso eran los concilios, se tenían que juntar, o sea, no había como que te voy a comunicar por aquí, por allá, no, se tenían que hablar personalmente unos a otros, entonces tenían que recorrer para solucionar cualquier problema, ¿sí? Entonces es normal, eso no es que la iglesia no haya tenido cabeza y que no haya podido, como te diré, que fueran independientes, eso no es cierto, es una mentira. O sea, porque los obispos controlaban a los presbíteros y etcétera, no a los diáconos cuando había diáconos, ¿sí? Luego dejaron de haber diáconos, pero primero habían presbíteros y luego regresaron otra vez los diáconos. Pero ahora en estos Carlos sí tiempos, sabe, ¿no? Viene con todo, Carlitos. en estos tiempos no puedes decir diferente, ¿sí? El único Porque que lo puede refutar en es estos aquí mi tiempos, amigo. Silencio, por favor, es el tiempo de Carlos, después Luis, si querés. Adelante, correcto. Y Carlos. dame 30 segundos más. Escuche, y en Te doy ese un minuto tiempo, más, un minuto, adelante. ok, en ese tiempo, si tú te fijas, el mismo Papa ahorita domina todo el mundo, hasta a todos los cristianos, o sea, ortodoxos y todo, aunque no quieran. Ahorita no se oye ni siquiera ni un ortodoxo hablar a favor de Palestina o de ningún otro país o de la paz o querer unificar al cristianismo. No les interesa, porque lo que les interesa es el puesto, la posición, y eso no es ser cristiano, ¿sí? Por eso el Papa busca la unidad. O sea, Cristo Jesús no buscaba divisiones, ¿eh? El que divide está contra mí, el que unifica está conmigo, dice Cristo Jesús. Lo dice en el Evangelio. Y yo te lo digo, no se trata de ser un servidor. Cristo Jesús, o sea, la cabeza que es el Papa, es para servir, no es para dominar, no es para controlar. Ustedes siempre tienen mal entendido de que el Papa es una persona que domina, como que es un rey, es un emperador. Ese es un error.
O sea, Cristo Jesús puso a Pedro, lo puso como servidor. El que sirva, ese será el más grande entre ustedes. Y lo escogió Cristo Jesús porque él lo reconoció como el Mesías. Ninguno de los apóstoles lo reconoció como Mesías. Tú quieres elevar a los apóstoles al mismo nivel que Pedro, y Pedro no, porque mismo Cristo Jesús le dio prioridad a Pedro, porque tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Pedro viene a ser el que creyó verdaderamente que él era el Mesías. Él fue el único que fue iluminado por el Espíritu Santo, y le dice Cristo Jesús. Eso no te lo dijo hombre alguno, te lo dijo, o sea, mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Listo. O sea, Final. Vanier, adelante. micrófono. El micrófono. Ya, Adelante, ya. 2 minutos. Ya te entiendo. Él dice, él metió una maroma de que no, que la distancia. Aquí todos te están escuchando, Carlos. Estás diciendo incoherencias, por Dios. Te estoy citando a un historiador católico romano con un libro que tiene el sello del Vaticano, y tú lo estás negando con maromas y con incoherencias. Dices que el Papa nunca tuvo autoridad. Pero incluso en el siglo IV, siglo V, se condenó al Papa Honorio por la herejía monotelista en un concilio ecuménico que no recuerdo cuál es. Creo que fue o el de Constantinopla o el de Éfeso o el de Calcedonia. Creo que es el de Calcedonia. Pero se condenó, todos los obispos condenaron al Papa Honorio por monotelista. Todos lo condenaron por ser un monotelista. ¿Se puede condenar a un papa por herejía? ¿Cómo van a condenar a la máxima autoridad de la iglesia, al Papa Honorio? Lo pueden ver, lo condenaron por herejía. Y él habla de las divisiones. Claro que la iglesia católica tiene divisiones en la Biblia, Pedro y Pablo, divisiones en los padres de la iglesia, que no se ponen de acuerdo en ni siquiera si Pedro es la piedra. Algunos dicen de que Pedro es la piedra, algunos dicen que la piedra es Jesús, y la mayoría de los padres de la iglesia, comprobado por digamos que la encuesta de un mismo sacerdote católico, la mayoría decía que la iglesia estaba edificada sobre la confesión de Pedro. Tenemos las divisiones, la mayor de todas las divisiones, el cisma de 1054, donde se separaron Roma, Occidente y Oriente. Tenemos la división de los veterocatólicos, que después del Concilio Vaticano I, cuando se declaró la infalibilidad papal, ellos también se separaron. Y tenemos las divisiones post-Vaticano II, sede vacantista, tenemos sede vacantista, tenemos los que apoyan al Vaticano II, tenemos... así que tenemos los vacantistas, los que apoyan el Vaticano II, los tradicionalistas, tenemos los progresistas, un sinfín de católicos, los católicos carismáticos. Por Dios, que hay una cantidad de católicos criticando el pentecostalismo, cuando hay católicos carismáticos y católicos pentecostales. Por Dios, la fraternidad de Pío VI, creo, ¿no? Los lefebristas. Por Dios, una cantidad de divisiones. Ustedes tienen más divisiones que ustedes tienen más divisiones que el protestantismo, por Dios. Y ahí me retiro, me callo, no tengo más nada que decir. Amén. Ok. Okay. El concilio de Constantinopla, tercer concilio de Constantinopla. Bueno, 681. Exacto. Adelante, Carlos. O si no. Sí, bueno. Si déjame, nada más dame 2 minutos. Sí, adelante. Mira, tú mismo lo has dicho. Todo mundo sabe porque somos católicos. Y nosotros siempre confesamos con el acto de fe, o sea, y el acto que es de arrepentimiento. O sea, y nosotros en sí estamos divididos, pero estamos divididos por el pecado, no por Cristo, ¿sí? Porque somos pecadores. Nosotros nos reconocemos pecadores, hijo mío. Entonces, en eso tienes razón. Estamos divididos todos por el pecado, pero unidos por Cristo Jesús. O sea, aunque no te guste, aunque no te parezca, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Y Cristo Jesús
tiene el poder de unirnos, aunque somos pecadores. ¿Tenemos divisiones? Sí, tenemos muchas. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Tenemos controversias? Sí. O sea, parte de la iglesia y de todo lo que tú has mencionado es cierto. Eso no quiere decir que no seamos una sola iglesia en Cristo Jesús, porque es Cristo Jesús en su misericordia que nos unifica y nos salva. Y es su iglesia. Nadie ni Satanás podrá contra ella, hijo mío. Se va a hacer, tiene el poder. Por eso pone a Pedro, por eso pone a los apóstoles, por eso pone a los obispos, por eso pone a cada uno de sus presbíteros y diáconos hoy en día, ¿sí? Para unificarnos, por medio de la Santa Misa, o sea, del memorial de Cristo Jesús, unirnos universalmente, hijo mío, para perdonar nuestros pecados, para darnos la gracia, porque todo pecador merece el perdón cuando está arrepentido, cuando se une con Cristo Jesús crucificado en su memorial cada domingo por lo menos, hijo mío. Y eso nos salva, aunque no les guste, aunque no les parezca. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Regresen a casa. Gracias. Muy bien. Bueno. Adelante, Luis. Hay algo importante. Es apenas el siglo pasado, cuando empezaron, creo que fue con la reina de Suecia, por ahí tengo el dato, voy a averiguar, pero fue apenas el siglo pasado cuando salieron con la babosada esa de que yo soy creyente, pero no practicante. Antes del siglo XX, la palabra de una persona valía y la persona era la palabra. En las épocas de Cristo no se distinguía a la persona de sus convicciones. Y todavía en el siglo XVI, XVII, la gente se dejaba matar por sus convicciones, porque la gente era sus convicciones. No hay separación entre la confesión de Pedro y Pedro, porque Pedro es la confesión de Pedro. Pedro es un fiel enterizo que cree lo que cree y no cree lo que no cree. A partir de que inventaron eso, las creencias se convirtieron en un choteo, las creencias dejaron de valer, porque pues puede uno creer lo que quiera y no le importa su relación con la verdad, sino nada más con su relación con sus gustos, con su voluntad, con sus intereses, y se perdió todo eso. Pero como Pedro es la confesión de Pedro, y si le dijo a Pedro Jesús que sobre él edificaría su iglesia, fue sobre Pedro por su confesión, porque están unidos como lo mismo. Y en la Iglesia Católica es católica porque nos acepta a todos, porque acepta de todo. No se necesita salirse de la iglesia para ser una persona débil de carácter, que no es capaz de tomar sus propias decisiones, que necesita que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, existe la comunidad perfecta para una persona así, se llama Opus Dei. En el Opus Dei, los padrecitos son los santos señores feudales. Ellos te tienen que decir todo lo que tienes que hacer. Tú nada más vas a confesarte. Todas las semanas les cuentas tus problemas y ellos te dirigen tu vida. Y no necesitas pensar, puedes seguir como borrego porque tienes quien te diga lo que quieres. Y no necesitas abandonar la iglesia para hacer eso. En el otro extremo, como la gente también la hay muy extrovertida, pachanguera, hasta el concepto de fiesta latino es muy distinto del concepto de la party gringa. Nosotros sí sabemos divertirnos. Entonces, si tú eres extrovertido, pachanguero, te gustan las ridiculeces y no te da vergüenza hacer payasadas, la iglesia te admite que te expreses como gustes en la renovación carismática del Espíritu Santo en cuanto a expresividad, pero no te admite como hereje. Los de la renovación carismática no son herejes, y si son herejes, pues quedan fuera de la iglesia, pero puede ser cariscuate o puede ser Opus Dei y no hay problema porque están dentro de la iglesia. Lo que no puede ser es al mismo tiempo católico y hereje. A la hora que un papa dice, todos somos hijos de Dios,
que un papa dice que Dios es el que necesita de nosotros, al decir esas herejías deja de ser papa y pasa a ser un hereje. Entonces, el papa que fue condenado por hereje, en el momento en que empezó a sostener la herejía, dejó de ser papa, aunque haya retenido la autoridad. Si tuvieron que esperarse por la situación histórica a que fuera condenado sacándolo del entierro, vistiéndolo de papa, plantándolo en un trono para destronarlo y aventar sus restos a un río, una situación de la época, pero no era menos hereje vivo ni muerto. Si era un hereje fue a dar a vernos, o Dios sabrá hasta qué punto era hereje, pero si lo era, en el momento en que el Papa reconoce su herejía, en ese momento deja de ser Papa. No se puede ser las dos cosas, o eres Papa o hereje. Si llegas al papado reservándote tu herejía y luego revelas tu herejía, te eligieron erradamente pensando que podía ser Papa, bueno, ya dejaste de serlo al heretizar. No hay ninguna contradicción ni razón para rasgarse las vestiduras. Idiotas los tendremos toda la historia y toda la eternidad. Luis, perdón. Luis, Permiso, mira, Alejandro, permiso. ¿Te referís al Papa Francisco? Porque como citó a Honorio Alejandro, ¿te referís al Papa Francisco como hereje? A todos los herejes. El Papa Honorio como hereje, lo que digo es, si era hereje, pues al Averno. Y por supuesto, tomo referencia de las herejías actuales que nos dejó heredada Francisco. Estoy diciendo que en caso de haber sido papa, a la hora que empezó a soltar sus herejías, pues dejó de serlo. No puede ser hereje y papa. Y si dice, Dios es el que necesita de nosotros, esa es nuestra esperanza. Bueno, y tú puedes comprobar que el Papa, tú puedes comparar que el Papa Francisco era un hereje. Ani, sí. Déjame hablar a mí y ya los dejo a ustedes, los dejo a ustedes hablando y conversando. Dale. Y responder a cada uno de los argumentos. Sí, pero Carlos le hizo una pregunta enseguidita. Carlos, hace esa pregunta a Luis y enseguida Alejandro. Enseguida. Un minuto, dale. Sí, un minuto. Bueno, la pregunta, yo la contesto después. Adelante. Escucha, ¿tú puedes comprobar que el Papa Francisco era un hereje? ¿Lo puedes comprobar? Sí. ¿Y quién determina que es un hereje? Y contesté la pregunta, no me toca a mí, le toca a Vanier Alejandro, déjalo que hable. O sea, no quieres decirlo, porque no sabes. Sí puedo, ya dije que contesté y dije que dejes hablar a Alejandro. No dije que no puedo. Yo puedo. Estás diciendo que no. Estás diciendo sí, y sí puedo, deja hablar a Alejandro. Sí, sí puedo, deja hablar a Alejandro. Sí, sí puedo, deja hablar a Alejandro. A ver, Carlos, déjame hablar, por Dios. Está confirmando que es un hereje, según él. Sí, ya sé que está diciendo eso. A ver, Alejandro, hace la pregunta y luego Luis que conteste a Carlos por qué dice que el Papa Francisco es hereje. Adelante, Alejandro. Ya, no, voy a hacer una exposición final, por eso no voy a demorar mucho. Ya, no voy a demorar mucho, Ani. Solamente déjame hablar, no voy a demorar mucho. Mira, él dice, Luis Gerardo dice de que un papa, al momento que dice una herejía, que empieza a hablar herejía, el papa actualmente, después de Cisma, de 1054, después que dice una herejía, actualmente deja de ser papa y se destituye. Pero estamos hablando de un gobierno monárquico, de una sola persona dirigiendo, sino estamos hablando de un concilio. O sea, que la iglesia en la pentarquia, ¿sabe lo que es la pentarquia? Gobierno de 5. La iglesia era gobernada por 5 personas. Solamente se podían hacer declaraciones infalibles, dogmas infalibles, cuando se reunía un concilio ecuménico. ¿Qué es un concilio ecuménico? Un concilio universal, un concilio que agrupaba a los cinco patriarcados, y allí se tomaban las decisiones. O sea, que la dirección de la iglesia no solamente era del Papa, sino era de 5 personas que gobernaban la iglesia, y cuando esas 5 personas gobernaban la iglesia, había dogmas infalibles. Y fueron estas 5 personas que excomulgaron al Papa. ¿Qué es lo que yo quise demostrar cuando cité al Papa Honorio en el concilio de Constantinopla? Que el Papa no tenía autoridad porque lo excomulgaron.
el Papa Honorio no tenía autoridad porque los cinco, un concilio ecuménico, que no recuerdo cuál fue el erudito católico, pero hubo un erudito católico que la mayor autoridad en la pentarquia no era el Papa, sino los concilios ecuménicos, que eran la reunión de las cinco pentarquias, entonces de los cinco patriarcados. Cuando se reunieron los cinco patriarcados, excomulgaron al Papa Honorio por herejía. ¿Qué quise demostrar con esto? El Papa Honorio no tenía autoridad suprema universal sobre toda la iglesia, no la tenía. El Papa Honorio nunca tuvo autoridad universal sobre toda la iglesia porque un concilio lo excomulgó. Entonces vamos a responderle a Luis Gerardo el tema de la piedra. Él dice de que Jesús le dijo a Pedro que era la piedra y que tanto la declaración de Pedro como el mismo Pedro era la roca. Cuando yo mencioné de que había discrepancia entre los padres o este tema, lo hice no para hablar acerca del primado de Pedro, sino de las divisiones de la Iglesia Católica. Pero bueno, la cosa es que la mayoría de los padres están de acuerdo que única y exclusivamente la roca era la declaración de Pedro, y recalcan de que es la declaración de Pedro y no es Pedro. La declaración de Pedro y no es Pedro. Porque retumba mucho y se encima tu voz con tu eco. Calma, calma, Toro, calma, bájale el volumen. Ya, tranquilo. La mayoría de los padres de la iglesia indican que la roca es la declaración de Pedro y no Pedro. Ahora voy a contestarle lo que dice Carlos. Carlos dice de que tenemos diferencias, pero nos une la Eucaristía y nos une el vínculo con el Papa. Hermano, tú dices de que tienen divisiones porque somos hombres, somos pecadores y por eso nos dividimos, y lo justificas de esta manera. Bueno, si justificas tus divisiones porque somos hombres, entonces también justifica las divisiones en el protestantismo, mi hermano, porque en el protestantismo no somos dioses, también somos hombres y por eso nos dividimos. Ahora, a pesar de todas esas divisiones que tenemos los protestantes, que tenemos varias posturas teológicas en lo secundario, nos une una única verdad central. ¿Cuál es esta verdad central? La que unía a los cristianos. ¿Cómo? Ya me voy a separar, ya voy a terminar. Está dando doble tiempo, eso es incorrecto ya. Yo se lo pedí a ella. Él dijo porque que ya voy a terminar. Por eso. Bueno, finaliza, Alejandro. Finaliza. A ver, espérate, ya, estoy acabando. A pesar de que tenemos varios puntos teológicos en lo secundario, nos une una única sola verdad de fe. La misma que unía a los cristianos en el siglo primero, en el siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, el credo de los apóstoles. Todos reconocemos el credo de los apóstoles, todos confesamos el credo de los apóstoles, todos recitamos el credo de los apóstoles. Y voy a dar mis palabras finales. Acá no tengo nada en contra del hermano Luis Gerardo, es un hermano muy preparado y él defenderá sus convicciones. Pero con el hermano Carlos, el hermano cuando yo llegué estaba acusando a los protestantes de no ser cristianos, con una soberbia grande. Ahora, cuando comenzamos a debatir, el católico que dice que los protestantes no son cristianos, no tiene argumentos lógicos para debatir con un protestante y se la pasa, mientras yo estoy diciendo argumentos solamente históricos, bíblicos, teológicos, demográficos, él se la pasó suponiendo, hablando, mostrando su ignorancia delante de todo el mundo. Pero bueno, esa es la opinión que yo tengo. Esto está grabado para el canal de Ani. Allá en el canal de Ani la gente lo verá y sacará sus propias conclusiones primero de la arrogancia de este señor al decir que los protestantes no somos cristianos, y después de la ignorancia que tiene al defender
tal postura que queda como un ignorante que no sabe responder. Muchas gracias a todos. Gracias, Dios les bendiga. Alejandro. Dios te bendiga. Justamente ese era el tema, si los protestantes eran cristianos, porque así comenzaron. Carlos, le hiciste una pregunta a Luis Gerardo y Luis creo que tiene que contestarla, ¿verdad? Adelante. Sí, no hay problema, ya que terminó. Adelante. Yo no estoy de acuerdo con el subjetivismo, para empezar. La verdad es verdad y la mentira es mentira. Creo Si que el demonio dice Carlos no, tiene el micrófono abierto, por eso se hace eco. a ver, bueno. Ah, sí, ahorita ya no se oye Adelante, tanto, es sí, más sí, los adelante, micrófonos adelante, apagados. adelante, Perdón. adelante. Bueno, la mentira es mentira, aunque la diga el presidente de la República, y la verdad es verdad, aunque la diga el demonio. Hay un asunto de objetividad allí. Si una persona me dice Dios no existe, no importa si existe Dios o no existe, está diciendo algo que niega a Dios. Y al decir un ateo, Dios no existe, yo le digo, eres un ateo. Y le digo, eres un ateo porque dijo Dios no existe. No importa quién sea el ateo, no importa si es mi jefe, no importa si me va a correr o me va a golpear. Yo le puedo decir ateo al ateo porque es un ateo. Solo por eso. Entonces, si yo digo que alguien es hereje, no digo que alguien es hereje porque yo sea un juez. Digo que alguien es hereje porque dijo herejías y las sostiene. Siempre buscan de pretexto para defender que cuando se sienta a enseñarle a centenares de personas un papa, solo está hablando como puede hablar cualquier hijo de vecino y no importa lo que diga porque no tiene que ser verdad, porque no está hablando ex cátedra. Eso del ex cátedra es un pretexto perfecto para defender papas. Pero si Francisco dijo ante un grupo de 300 personas en una catequesis que Dios es el que necesita de nosotros, el que no puede ser Dios sin nosotros, está diciendo algo en contra de una verdad fundamental según la cual Dios es el ser supremo. El ser supremo no necesita de nadie, nadie antes que Dios, nadie sobre Dios, nadie a la par de Dios, nadie en lugar de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie. Entonces, no, Dios no nos necesita, nos creó por amor, no por necesidad. Si alguien, quien quiera que sea, sin importar cuál silla caliente, dice, Dios es el que necesita de nosotros, está diciendo en herejía. Y Francisco públicamente ante los micrófonos y ante centenares de personas dijo que nuestra gran esperanza está en que Dios necesita de nosotros. Eso no es cierto, eso es herejía. Y lo dijo públicamente. Entonces, ahí tienes. Pero para dejarlo claro, para hablar ex cátedra, yo tengo unas cuantas preguntas, a ver, dejemos que las contestes. Van juntas para que sea simple. ¿Hay alguna prisión en este planeta en la que los reclusos no formen sus mafias para practicar su control y su delincuencia, traficando toda clase de cosas, incluyendo teléfonos celulares, y que se los impidan? Tal vez el SECOT, no sé, tal vez haya 2 o 3, me puedas dar ejemplo, pero en México no existe una prisión en la que no haya una mafia y en la que no sean corruptas todas las, pero completitas todas las autoridades. Ahí encerrados, no pueden matarse entre sí, no matan a otros, muchas veces a inocentes, porque por lo menos el 30, ya con este gobierno, el 40% de los reclusos son inocentes. No los envician, no los pervierten, no abusan de ellos, no los violan y no los matan porque los pueden controlar en las prisiones. No gobiernan sus imperios criminales los capos criminales desde la prisión. No utilizan teléfonos desde las prisiones para hacer secuestros express. Dime, ¿tú podrías afirmar lindamente que la mayoría de las prisiones funcionan perfectamente y que mantienen controlados a los criminales?
¿Podrías hacerme creer semejante belleza? Dímelo. Carlos, adelante. Carlos, prenda el micrófono. Ahí está. Bien. No sé si quiero contestar esa incoherencia, pero déjame primero decirte sobre el Papa, ¿ok? Y sobre Dios, ¿sí? O sea, el Papa en sí tiene el poder porque se lo ha dado el Espíritu Santo. O sea, tú a lo mejor no eres católico para entenderlo, ¿sí? Pero él es escogido por el Espíritu Santo, igual que Pedro, ¿sí? Aunque Pedro negó a Cristo 3 veces, Cristo Jesús lo escogió porque dijo, tú eres el Mesías. Y Jesús lo reconoció. No dijo, tú vas a ser un hereje de ahora en adelante, ¿sí? O sea, cuando el Espíritu Santo deja a una persona, no lo escoge como hereje, ¿sí? Lo escoge porque sabe que él va a guiar a la iglesia y no la va a llevar a la perdición, ¿sí? O sea, a lo mejor tú puedes ser más hereje que el Papa, ¿sí? Pero tú no puedes decir que el Papa es un hereje, ¿sí? O sea, es como tomar el lugar de la iglesia y tomar un juicio sobre la cabeza de la iglesia, ¿sí? O sea, tú puedes decir, el Papa puede ser un hereje. No, no puede ser un hereje, porque el mismo Espíritu Santo lo va a estar protegiendo para que no lo sea. O sea, mejor tú ponte a discernir por qué Francisco dijo lo que dijo, ¿sí? Y entonces te puedo dar una respuesta. Pero primero piensa eso y hazme la pregunta de lo que Suicidio tú intelectual está cometiendo eso. Carlos. Bueno, Tranquilo, Alejandro, es el tiempo de Carlos. Adelante, Carlos. Oye, pero en esa manera sí le puedo contestar perfectamente, ¿sí? O sea, no pueden ustedes criticar a un papa que ha sido escogido por el Espíritu Santo, a menos que tú piensas que tus obispos o lo que tú tengas por representante de Cristo Jesús en la tierra, pienses que no sea escogido por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque si tú dices, no, es un hombre común y corriente, un hombre común y cualquiera que puede cometer una herejía. O sea, tú puede cometer cualquier pecado, pero no una herejía de ese tipo, ¿sí? Porque precisamente ha entregado toda su vida para no hacerlo. ¿Ok? Esa es la verdad. Ahora, ¿cuál fue la otra pregunta? Oye, todavía no me has contestado. Yo hice una pregunta. Tú me regañaste como si fuera un escolapio de 7 años, pero no contestaste lo que te pregunté. Si quieres hablar media hora, yo te escucho media hora, pero me ¿Cuál fue la otra contestas. pregunta que me hiciste que yo no te entendí? Solo hice... Mira, Carlos, el Papa sí puede ser un hereje porque Honorio fue condenado por herejía en el concilio de Constantinopla. Sí puede ser un hereje, la historia lo demuestra. No, el Papa deja de ser Papa cuando empieza a ser hereje. No se puede ser las dos cosas a la vez. Y aunque tú le des 1000 vueltas y repitas durante 3 horas que el Papa puede ser un hereje, estás equivocado. No se puede ser Papa y hereje. O eres Papa. Las dos cosas no. Y es más fácil que tú seas un hereje que el Papa no sea es un una hereje. opinión de un protestante, aunque sea cristiano. Así que lo siento, pero no. A la hora que Honorio empezó a ser hereje, en ese instante dejó de ser papa y se acabó. Y no necesito ser yo. Pero ¿por qué lo muestran en sus listas de sucesión? ¿Por qué lo muestran en sus listas de sucesión entonces? Explícame. ¿Porque fue papa? Porque porque un papa dejó de ser papa. Pero no dejó de ser papa. Por Dios. Sí, hay un papa que dejó de ser papa. Él dice que dejó de ser papa y es una incoherencia lo que está hablando. Es así de sencillo. Vamos, no puede ser que tu nivel intelectual esté a un punto tan bajo que no puedas comprender se le dice santidad, porque es el cargo que él tiene, es de santidad, sí. Porque es la iglesia de Cristo, al menos que tú creas que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo. Estás equivocado, entonces. La pregunta que te contestó, lo que te preguntó Carlos Luis, pero creo que Carlos no quiere contestarlo igual, me parece. Sí, porque es de política, Claro, eso es de política. Bueno, entonces yo doy por finalizado esto. Listo. Bueno, mira, es muy fácil. No importa.